sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie para leer la primera llamada de la noche. Está en San Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 46. Amén. Amén. Dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Siéntese, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Como ya pusimos en las manos de Dios nuestro mensaje y sabemos que el Señor está en control, así es que vamos a entrar a lo que nos llama esta noche la palabra del Señor. El tema de hoy es el llamado de Cristo. Hablamos del Espíritu Santo por varias semanas y creo que en el corazón de todos nosotros quedó un llamado. Espero que haya quedado un llamado a un cambio, a un crecimiento, un llamado a servir más, un llamado a poner por obra y práctica lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Hay muchos llamados en la Biblia, cantidad de gente a la que Dios llamó. Y dice en alguna parte que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y hoy vamos a hablar de Natanael, alguien que era muy especial. Se habla de él únicamente en este pasaje de la Biblia en cuanto a dar detalles de su llamado y cómo Felipe fue y le dijo que había encontrado al Mesías tan esperado por los israelitas. Entonces, ser llamado y escogido por Dios es una de las cosas más maravillosas de todo el universo. Podemos ver en Natanael un ejemplo de la maravillosa revelación de Cristo a nuestro corazón. Una obra del único y maravilloso Espíritu Santo que añade a la iglesia, fíjense, los que han de ser añadidos. Natanael era alguien escogido por Dios, porque él iba a servir y efectivamente él se convirtió en un servidor de la obra del Señor. Y entonces dice, si me acompañan, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 47, dice la palabra, en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, Dios se encarga de traer a la iglesia los que tienen que ser salvos. Hace muchos años nuestro pastor le hizo una consulta a un siervo de Dios y le dijo: hermano, le dijo, yo he orado ya por un buen tiempo por mi papá y mi mamá, pero todavía no han hecho su decisión por Cristo. ¿Qué estará pasando? Entonces él le dijo: sencillo, dos cosas: no son escogidos o todavía no es su tiempo. Y fue la segunda, porque ellos dos con el tiempo le abrieron su corazón al Señor. Mi abuelita pues ya está con el Señor, y mi abuelito, que es un hombre que ahora tiene a Cristo en su corazón y es un hombre que ha sido salvo y limpio por la sangre del Cordero, y cuando llegue su momento él va a estar en la patria celestial con el Señor. Entonces esto del llamado y de ser escogidos, tenemos que entender que no es exclusivo de algunos. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que todos nos salvemos, pero no todos quieren. Esa es la realidad. La triste realidad es que no todos quieren abrir su corazón a Jesús. Prefieren creer en otras cosas, prefieren poner su fe en otra parte, y se respeta porque cada quien es libre de pensar y de creer como quiere. Pero es lamentable porque la palabra de Dios es verdad y es vida y es Cristo. Y hoy se quiere revelar para que nosotros tengamos en nuestro corazón en cuenta ese precioso medio de salvación que es Jesús. Su sangre preciosa nos da la salvación. Entonces, hay algo interesante acá. Dios está buscando a todos en el mundo. Él quisiera que todos. Ese es el deseo de Dios. Y miren, veamos un ejemplo en la Biblia. San Lucas 19:10. El ejemplo tan conocido de Saqueo. Dice ese verso 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, el Señor va a aquel lugar en donde vivía Saqueo, y Saqueo va y se sube al sicómoro, y desde el árbol es llamado por Dios. Dios lo llama por su nombre, le dice: Saqueo. Y se quedó asombrado porque digo: Jesús me conoce. Y le dijo: bájate,
date prisa, porque hoy es necesario que yo coma en tu casa. En mi casa, de haber dicho, o sea, yo creo que el coro de toda la gente que venía con Jesús, hay de haber dicho, en la casa de ese hombre. Pero el Señor le dijo, sí, en tu casa. Vamos, dijo Zaqueo, se raspó las piernas seguramente por bajarse rápido del árbol, pero llegaron a la casa de él, y cuando estaban ahí y oyó a Jesús, llegó a tocar tanto su corazón que se puso en pie y le dijo, Señor, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres, y si a alguien le he robado, y créanme que la cola fuera de la casa de Zaqueo era grande, de todos los defraudados, él dijo, le devuelvo cuadruplicado como manda la ley, 4 veces. Fíjese qué interesante. Ahora Jesús viene y dice, cuando Zaqueo tiene esa actitud de cambio, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Cualquiera hubiera pensado de Zaqueo lo peor. Cualquiera hubiera pensado de Zaqueo lo que él merecía, el infierno. Pero ¿sabe algo? Jesús dijo, no, para ese hombre que todos lo ven mal, para ese hombre está destinado el cielo. Dios tiene destinado para nosotros el cielo. Ahora, vea otra llamada conmigo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, mire cómo escribe Pedro por la inspiración del Santo Espíritu. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿a quiénes quiere salvar Dios? A todos. ¿Pero todos quieren ser salvos? No. O sea, no nos enojemos con Dios. Mucha gente la emprende en contra del Señor y no está bien hacer eso, porque Él a todos los seres les quiere dar la salvación. A los hombres les quiere dar la salvación, a todos los hombres los quiere alcanzar. Pero ¿sabe qué es lo triste? Los hombres no estamos interesados en Él. Y si volvemos nuevamente al Evangelio de San Juan, dice que en el principio, dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice el verso 3. Verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era, ¿qué dice? La luz de los hombres. Ahora, la luz dice que gana a las tinieblas, pero el problema no es ese. El problema es que los hombres aman más las tinieblas y la oscuridad que la luz. Hoy creemos más en un canal de televisión que nos dice que Jesús es una farsa, que la Biblia es una farsa, que la salvación no existe, que Jesús era un borracho, que tuvo esposa, que tuvo hijos, que María fue una mujer como cualquier otra, que quieren denigrar a como dé lugar al Señor y a su familia. Pero ¿sabe algo? Jesucristo seguirá siendo Jesucristo. Así todos los canales del mundo y todo el internet entero dijeran lo contrario, nosotros sabemos que Jesús es Dios. Amén. Y que eso no lo va a cambiar ninguno con su opinión, porque Él vino a dar vida y vino a salvar. Muchos piensan que Él ya se tardó. No se está tardando. Él quiere dar oportunidad a que las personas se arrepientan. Cuando Noé hizo el arca, ¿cuánto tiempo pasó Noé fabricando ese barco? ¿Cuánto? Más de 100 años. Ahora, ¿considera usted que eso no fue darle tiempo a esa gente para que se arrepintiera? ¿Pero qué hizo la gente? Burla. El show mágico musical del momento era Noé. Si alguien se quería reír en esa época, tenía que ir a ver a Noé haciendo un barco en un bosque. Ni siquiera lo hizo cerca del agua, lo hizo en un bosque. Porque él no necesitaba agua, el agua le iba a mandar Dios, necesitaba árboles. Y por eso lo tuvo que hacer en donde había madera. Ahora, el arca es figura de Cristo. Pero los hombres no quisieron, apenas 8 personas y una pareja de cada especie se salvaron en ese barco. ¿Saben ustedes que el arca ahora ya es un sitio de turismo? Al fin permitieron que las personas puedan acceder a donde está el arca, en el monte Ararat, donde dice la Biblia. Por eso les digo, la gente puede ensañarse contra la palabra, pero contra Dios no puede nadie, porque Dios nos hizo. Por eso dice la palabra, ¿puede acaso el barro alegarle al alfarero y decirle, ala, yo quería hacer jarrón, ¿por qué me hiciste tacita? Yo no quería hacer porcelana, yo quería hacer comal. Pero ¿sabe qué? Uno no puede pelearse con el alfarero, uno tiene que aceptar lo que Dios
lo hizo? ¿Cómo lo hizo Dios a uno? ¿En qué lo puso Dios a uno? ¿Cuál es el don que Dios nos ha dado? Y usarlo, lo que hemos estado hablando semanas atrás. Bien, ahora, volviendo a Natanael. Natanael era un hombre que anhelaba ver a Israel libre y gobernado por Dios a través del rey descendiente de David, prometido, porque Dios había hecho una promesa y un pacto con David. Y si quiere lo vemos en Primera de Crónicas, primer libro, perdón, es libro, no carta. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versos 11 y 12. Mire lo que Dios dice acá. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono, que dice eternamente. Alguien diría, estaba hablando de Salomón porque él hizo el templo. No, estaba hablando de Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús estando una vez en el templo? Dijo, destruyan este templo, dijo, y en 3 días lo voy a levantar. Y le dijeron, Herodes lleva décadas haciendo las construcciones y todavía no termina, y tú dices que en 3 días lo vas a... Estás endemoniado, estás loco, le decían al Señor. Pero Jesús no estaba hablando del templo de Salomón. Jesús estaba hablando de su cuerpo, el verdadero templo al que nosotros pertenecemos y somos parte de él, porque dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces nosotros somos parte del templo glorioso de Dios. Ahora, aquí le dice Dios a David que va a haber un rey descendiente de él que va a reinar eternamente. Natanael de segurito estaba pensando en esto. Acuérdense que ellos estaban bajo el dominio romano. Ellos estaban subyugados, sometidos por los romanos. Cuando uno estudia la historia y ve, por ejemplo, la época de los macabeos, uno se da cuenta de cómo esa fuerza guerrillera, se podría llamar israelita, le dio que hacer al ejército romano. Y entonces los romanos pusieron toda la carne en el asador y pusieron a esa gente bajo el pie. Y entonces los israelitas anhelaban ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Anhelaban ver la libertad que él había ofrecido y a ese rey que iba a reinar eternamente. Ahora, fíjese qué importante es esto, porque el Señor habla de Natanael de una manera bien especial, porque el Señor se expresa de una forma increíble acerca de él. Pero algo importante en la vida de Natanael, algo que hay que hacer notar: Natanael le creía a la palabra. Por eso Dios necesitaba llamarlo, necesitaba traerlo, porque ese era un hombre que creía a la palabra de Dios. ¿Sabe usted que los judíos acostumbran, hasta el día de hoy, tener en la parte de afuera de sus casas, si así lo permite el terreno, una higuera y una vid? Y esas son plantas de enredo. Y entonces, en el calor del día, ellos salían a ese lugar especial de su jardín en donde estaba la vid y la higuera, y ahí debajo, en la frescura que eso proveía, ellos estudiaban la palabra, oraban y meditaban. Y Natanael lo estaba haciendo seguramente en privado, y le estaba diciendo a Dios: Señor, ¿será que tú nos miras? ¿Será que te importamos? Eso no lo dice la Biblia, yo lo estoy especulando, pero me imagino que como cualquier israelita lleno de fe en la palabra, estaría diciendo: ¿hasta cuándo, Dios? Clamando por Israel, pidiendo para que se fueran los romanos de ahí, para que se fueran los enemigos del pueblo de Dios de ahí. Pero mire qué interesante, volvamos a San Juan capítulo 1, verso 47. Leímos que Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías, al rey prometido. Y cuando le dijo de dónde era, porque Felipe le dijo Jesús de Nazaret, porque como de ahí venía Jesús, ahí vivió toda su vida. Entonces, sabemos que él no nació ahí, pero sí vivió ahí. Entonces le dijo Jesús de Nazaret. Pero este hombre, como creía en la palabra, de seguro él sabía que no era de Nazaret, que iba a nacer, porque de la ciudad de David tenía que venir el Salvador, el Mesías, de Belén. Entonces él dijo: de Nazaret.
Y qué bueno ha salido de Nazaret. Recuérdense que al norte de Israel, ¿quiénes quedaron? Las 10 tribus que fueron dispersas posterior a Salomón y a su hijo. Se separaron. ¿Se recuerdan que el hijo de Salomón provocó el cisma de Israel? Y 10 tribus quedaron al norte y 2 quedaron al sur. Y esas tribus se mezclaron con las otras tribus de otros pueblos. Y entonces ahí vienen incluso los samaritanos, que no se llevaban como judíos, porque eran mestizos. Y entonces Natanael le dijo, de ahí arriba, ¿y de ahí quién va a venir de ahí? Le dijo, vos no sabes la Biblia entonces. Si de Belén tiene que venir el reino, de ahí. O sea, él creía en la palabra. Él no estaba mal. Lo que no sabía él era que Jesús nació en Belén. Eso no lo sabía Natanael. Pero miren lo que le dice a Jesús cuando lo ve venir. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mire qué interesantes las palabras de Jesús. Vio venir a Natanael y solo lo vio venir y dijo: he ahí, dijo en voz alta, un israelita verdadero, un hombre que habla la verdad, un hombre que vive por la verdad, un hombre que ha creído a la palabra, y por creer en la verdad de la palabra, ese es un verdadero israelita. Él pide para que Israel sea bendito, él pide para que Israel sea libre, él ama a su nación, él ama a su pueblo, él tiene los ojos puestos en Dios, esperando la redención de su nación. Un verdadero israelita, alguien que ama a su patria, ama a su Dios, ama a sus hermanos. Cualquiera se hubiera sentido halagado, ¿verdad? Pero al parecer Natanael no se sintió halagado. Mire qué interesante. Vea conmigo por favor los versos 48 y 49. Mire la contestación de Natanael. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire por qué le digo que él estaba pensando en lo que estaba pensando. Natanael estaba concentrado en averiguar, en escudriñar, en pedirle a Dios revelación para conocer los tiempos y saber cómo habría de ser el momento en el que tenía que venir el Señor. No sería extraño que Natanael hubiera escuchado hablar a Juan el Bautista. No sería extraño porque era amigo de Felipe y Felipe era seguidor de Juan el Bautista. No sería extraño que él, que en algún momento alguien le dijo: Juan es el Mesías, Natanael. Y Natanael dijo: no, dijo, ese no es, dijo Natanael. Y cuando el mismo Juan declaró: yo solo soy una voz que clama en el desierto, dijo Juan. Yo solo estoy preparando el camino. Pero viene uno, dijo Juan, detrás de mí. Ya viene, del que yo no soy digno ni de atar sus sandalias. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Natanael tenía, miren, como decimos en Guatemala, comido el coco con ese pensamiento. Natanael estaba pensando, digo, pero si ya viene, tiene que venir de Belén, tiene que llenar este requisito, tiene que llenar este otro requisito. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que Jesús reveló en el norte, en Nazaret, en la sinagoga, se recuerda, él lee el rollo del libro, busca el de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado, y dice todo lo que ahí dice, todas las cosas que él viene a dar: libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel, anunciar el año agradable del Señor. Y les digo: hoy se ha cumplido esto delante de sus ojos, y lo quisieron matar. Porque dijeron: eso solo el Mesías lo puede cumplir. No creyeron. Pero Natanael, cuando el Señor le dijo, cuando estaba Natanael debajo de la higuera, ¿sabe algo? A veces hay que ver dentro de las líneas en la Biblia, usar un poquito la imaginación. Porque no podía ser que por un simple comentario ese hombre dijera que Jesús era Dios. Yo estoy convencido que Jesús le reveló a Natanael lo que él estaba preguntando. ¿Sabe algo? Jesús sabe cuáles son las dudas de su corazón, así como conocía las dudas de Natanael.
Él sabe los pensamientos que hay en nosotros, los conoce. Conoce nuestras intenciones, dice la palabra. Conoce lo que todavía no hemos hecho y vamos a hacer. Porque es todopoderoso y todo lo sabe. Es omnisciente. Entonces, viene este hombre y confiesa a través de ese acto milagroso. Ahí Jesús usó un don del Espíritu Santo. Porque entendamos algo, Jesús no era divino. Él tenía el Espíritu Santo. Se recuerda que cuando él fue bautizado en agua, dice que el Espíritu Santo entonces lo llenó a él. Desde ese momento. Tanto así, que ¿a dónde se lo llevó el Espíritu Santo? Al desierto. ¿A qué? A ayunar y a enfrentar al mismo diablo. Ahora, noten pues cómo el Señor está tocando el corazón de ese hombre de una forma sobrenatural, porque era la única forma. Mire, Jesús no sacó el DPI y le dijo, mira dónde nací. Jesús no hizo eso. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Sabe? Le dijo como a la mujer del pozo, su vida, sus pensamientos, y ahí lo conmovió. Porque él ha de haber estado pensando, si Juan el Bautista está enseñando que tras de él viene, ¡ala, Dios mío, yo lo quiero ver! Yo quiero conocer al que viene a salvarnos. Yo quiero conocer a ese rey, aunque en la mente de Natanael se manejaba otra idea, no la de Dios, sino una idea de un rey que iba a llegar, iba a desaparecer a los romanos y los iba a volver los dueños de toda la tierra. Eso pensaba Natanael, como todos los israelitas, pero Jesús no había venido a eso. Él había venido a una obra más grande. Él había venido a salvar a la humanidad, no solo a Israel. Porque Juan 3:16, ¿cómo dice? ¿De tal manera amó Dios a Israel? No. Sí, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que él al morir nos diera la vida eterna y la salvación. ¿Sabe? Natanael quería estar seguro de que Dios lo veía. Yo estoy seguro que Natanael estaba diciéndole, Señor, yo quiero que tú me reveles que me estás mirando, que me estás oyendo, Señor, confírmame, que me estás oyendo lo que te estoy pidiendo, mis dudas, tú me las vas a resolver, pero Señor, confírmame. Mire, qué importante es anhelar a Dios. Qué importante es anhelar la revelación y la verdad en nuestras vidas. Vea conmigo el Salmo 34:15. Mire lo que dice ahí. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Este salmo estoy seguro que también se lo sabía Natanael. Era un canto. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos, dice, al clamor de ellos. ¿Cuánto tiempo clamaron cuando fueron esclavos en Egipto? Más de 400 años. ¿Pero qué dijo Dios a Moisés? He oído el clamor. He oído. Ya no, dijo, ya los voy a sacar, ya es tiempo. Y dice, ¿cómo es nuestro papá Dios? Que nos ama de esa forma. Y ahora viene y le dice a través de ese salmo a cada uno de nosotros, yo te estoy mirando y mis oídos están atentos. Pero como dice en alguna parte de la Biblia, hasta ahora nada habéis pedido. Porque no creemos. Ahora, vea conmigo otro salmo. Salmo 139, verso 16. Dice el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin fallar una de ellas. Mire qué interesante, tus ojos vieron mi embrión. Está diciendo desde el vientre. Tú me estás mirando, decía ese salmo. Estoy seguro que ese hombre, Natanael, conocía esa llamada. Y él está diciendo, si me estás mirando. ¿Y cómo le digo a Jesús? Antes que llegara Felipe a hablarte, te vi. Y por eso él dijo, tú eres Dios, le dijo. Porque era imposible que alguien supiera lo que en su intimidad él estaba hablando con Dios. Él le dijo, yo te vi. Le respondió el Señor, le contestó. Qué maravilla cuando el Señor nos contesta, amén. Qué especial es Dios que pone atención en nosotros y nos ama tanto y nos contesta. Es impresionante saber el control que tiene Dios al cuidarnos, al protegernos. Nos ama de una forma intensa. Vea lo que dice San Lucas 12:7.
Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Porque está diciendo el Señor, ¿por cuándo se venden unos gorriositos en el mercado? Y dice que ni uno de ellos se muere si no es la voluntad de Dios, ni es capturado si no es la voluntad. Eso está diciendo Dios, diciendo Él cuida a las aves, que cuánto vale centavos un pajarito. Ahora, ustedes les está diciendo el Señor, los cabellos de su cabeza están contados por Dios. Él tiene un control estricto, exacto, porque los ama, porque está interesado en ustedes. A ver, ¿quién de ustedes se ha contado alguna vez el pelo? Nadie se cuenta el pelo. Pero ni el que dejamos en la almohada contamos. Nadie va haciendo un inventario de todo el pelo que deja en la almohada o en la regadera. Nadie. Pero Dios nos tiene contado hasta el pelo, hermanos. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora, vea conmigo ahí otra vez en San Juan capítulo 1, los versículos 49 al 51. Dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Verso 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí termina el Señor de hablar con este varón. Le dijo, ¿te asombras que te dijera que te vi, que tuve la visión y entendí lo que estabas hablando conmigo? Y el Señor se reveló a él y le dijo, ¿eso te asombra? No has visto nada. ¿Sabe algo? Vaya conmigo a Génesis 28:12, porque Jesús estaba haciendo referencia a lo que ocurrió aquí. Génesis 28:12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Había un tráfico en esa escalera, unos que subían, otros bajaban. Ahora, alguien lo puede ver como una visión muy espiritual, pero si somos prácticos, estamos viendo que Jacob al soñar, porque fue un sueño, y al soñar esa escalera, la cual tocaba la tierra y llegaba al cielo y hacía una comunicación entre el cielo y la tierra, esa escalera, no los ángeles que viajaban por ella, la escalera era el medio por el cual iba a unirse nuevamente Dios con la humanidad que le rechazó, la humanidad que le dio la espalda en el jardín del Edén, la humanidad que pecó y que se olvidó de Él. Él hizo que hubiera un medio por el cual su bendición viniera a nosotros, porque los ángeles son figura de la bendición de Dios, porque Él enviará ángeles para que nos sirvan, para que nos ministren. Él dijo que los ángeles fueron creados para eso, para nuestro servicio, para nuestra bendición. Nos ama tanto que creó esos seres preciosos para que nos cuiden, nos protejan, nos ayuden, nos den aliento. El mismo Jesucristo en el Getsemaní fue ministrado por ángeles cuando sudó como gotas de sangre. Él mandó un ángel precioso para que lo confortara y lo fortaleciera. Hermanos, si algún día usted está en una crisis tan grande en la que usted siente que no puede más, créame que hay ángeles de Dios ahí con usted, dándole consuelo y fortaleza. A veces los miramos y ni cuenta nos damos, porque dice la palabra, muchos han sido visitados por ángeles y ni se enteraron. Ni se enteraron. El camino al cielo es Jesús, amén. Amén. Eso está claro para nosotros, pero para mucha gente no. Ojalá la gente reflexione, porque esa escalera maravillosa que le habló Jesús a Natanael, le dijo, Jacob vio una escalera. Y sabe algo interesante, que el lugar en donde él tuvo ese sueño, ¿sabe cómo se llamaba originalmente?
Después se llamó Betel, porque así le puso él, porque dijo, aquí verdaderamente este lugar es terrible, dijo, porque aquí es puerta del cielo, es casa de Dios. Digo, aquí, cuidadito, este lugar es tremendo, dijo Jacob. Y hasta la piedra que usó de almohada la dejó y hasta la ungió y la dejó como señal de ese punto donde él vio la escalera. ¿Sabe algo? Ese lugar se llamaba Luz. Como Dios no hace nada por casualidad, ¿verdad? Él se durmió en luz. ¿Sabe qué dice Hebreos? Que Dios anhela verlo a usted y a mí reposados. Pero dice que como nuestro corazón toda la vida anda por otro lado y no buscándolo a Él. Dice, por lo tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Jacob, ¿qué estaba haciendo, hermano? Huyendo. Andaba huyendo. Era un mentiroso de primera marca. Andaba haciendo unas y otras. ¿Y sabe qué? El Señor se le reveló y le dio una palabra preciosa e hizo pacto con él de bendición. Porque Cristo a eso vino, fíjese. ¿Sabe que el Señor le dijo una vez a sus discípulos cuando estos le sugirieron, porque lo rechazaron en un lugar, y los discípulos le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Como así bíblico, mandemos fuego de Dios para que los mate. Y el Señor le dijo, ustedes no saben de qué espíritus son. Yo no vine a condenar, yo no vine a mandar fuego, yo vine a salvar. Miren qué interesante, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos, pero el camino de Dios es perfecto y se está revelando a nuestra vida. Por eso dice Génesis 28:12. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Ojo, porque cuando en la Biblia habla de la tierra, está hablando de Jerusalén. Y Jesús en Jerusalén fue donde murió por nosotros. ¿Y dónde pusieron la cruz, hermano? ¿En el aire? ¿Clavada en dónde? En la tierra. ¿Dónde cayó la sangre de Cristo? En la tierra. ¿Se da cuenta? En la tierra. Ahí se apoyó. Por eso el pastor nos decía en su prédica, nos decía que si alguno quería seguir a Jesús, se tenía que negar a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Porque sabe una cosa, nosotros nos negamos, pero a Dios. A nosotros mismos nos consentimos, nos damos todo lo que queremos, pero no nos preocupamos por darle a Dios lo que debemos darle a Dios. Vea conmigo San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sabe que adelantito de esto Felipe, el mismo Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice Jesús, Felipe, hace tanto tiempo que andas conmigo y me preguntas, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le estaba diciendo, Felipito, yo soy Dios. No te entra. ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Va, no me creen porque yo se los digo. Crean por las señales, pues. Pero ¿qué pasó cuando Cristo murió y fue enterrado? Y pasó ese tiempo dentro de la tumba. ¿Qué hicieron los discípulos del Señor? Dieron marcha atrás. Dijo Pedro, yo me voy a pescar. Ahí nosotros nos vamos contigo. Tan bonito que estuvo, pero bueno, ya se acabó. Pero ¿sabe una cosa? Cuando vieron al Cristo resucitado se dieron cuenta de su grave error. ¿Se acuerdan aquellos dos que iban camino de Maús? Cómo Él se les presentó y cómo les reveló toda la historia bíblica. Y cuando llegaron y partió el pan, ahí se les reveló quién era. Y desapareció. Y entonces dijeron, nos ardía el corazón cada vez que nos abría la Biblia, cada vez que nos hablaba los pasajes y nos los explicaba. Nuestro corazón ardía como cuando nos predicaba. Pues, pero yo, ¿por qué no lo conocía de haber dicho el uno al otro? Vos no te diste cuenta vos que era Él. No, fija. Solo sentía algo. Yo no quería que dejara de enseñarnos. Porque como era la palabra, enseñando la palabra. Ahora, vea conmigo, por favor. Algo precioso, aquí estoy terminando. Jeremías, capítulo 31, verso 3. Mire cómo dice ahí. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora baje unos versículos casi al final, verso 25.
Jeremías 31:25. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. ¿Se da cuenta lo que hace Dios? Y le está hablando a un pueblo cautivo que quería ser libre. Natanael quería ser libre. ¿Usted y yo queremos vivir libres, hermano? ¿O no quiere usted vivir libre de deudas, libre de enfermedades, libre del latrocinio que vivimos a diario en este país, libre de corrupción, libre de los abusivos, libre de los trabajos que casi nos matan? ¿No quisiéramos ser libres de tantas cosas? Y Él vino a darnos libertad. Tomemos la mano del Señor y seamos conscientes como lo fue Natanael. Porque cuando él vio a la palabra revelarse a su corazón, dijo: este es Dios. No te caigo, le digo: tú eres un profeta, tú eres un gran siervo, tú eres un iluminado, tú eres un... No, le dijo: Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Ha de haber habido muchos candidatos que le pasaron enfrente a Natanael que se decían ser alguien, y Natanael decía: ah, no, este no es. Pero cuando tuvo a Jesús enfrente, dijo: ah, este es Dios. Este es Dios. ¿Sabe por qué? Cuando uno escudriña la palabra, uno empieza a ver a Dios por todas partes. Se topa uno en cada esquina con Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Tomarse con el Señor a cada rato. Porque cuando usted escudriña la palabra, esa palabra trae vida a su corazón. Si no lo sabían, hoy están siendo llamados y escogidos por Dios, por la dulce voz del Señor, porque Él, a través de su mensaje y de su palabra, nos está diciendo: con amor eterno te he amado, yo te veo, yo te oigo. ¿Qué necesitas? ¿Por qué no crees? Ah, no crees porque te lo digo yo. Cree por todo lo que he hecho en tu vida, dice el Señor. ¿De cuántas te he librado? ¿Y de cuántas más te voy a librar? ¿Cuántas cosas has querido? Y te las he dado. Y las que no te he dado es porque te harían daño y por eso no te las di. Pero ¿cuántas cosas me has pedido? Y te las he dado. Así nos habla Dios. Con amor, no con reclamo. Porque dice que Él, cuando da algo, no reclama. Nosotros sí reclamamos. Mira lo que te di y no te lo acabo de dar, pues. Y alegamos. Dios no. Se te acabó, ¿querés más? ¿Qué más? Así es Dios. Creámosle a Dios. Seamos como Natanael. Cuando se revele la verdad, diga: ah, no, Jesús es Dios. Si hoy tienen una necesidad, si hoy tienen una carga, si hoy tienen alguna prueba, hermanos amados, créanle a Dios. Él va a hacer que lo imposible se haga posible. Yo alabo a Dios y lo bendigo por darme este tiempo para poder compartir con ustedes este sencillo mensaje, pero que lo preparé con todo mi corazón. Seamos como Natanael. Cuando Dios se nos revele, actuemos y confesemos que Él es Dios. ¿Amén? Vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber estado esta noche con nosotros. Te pedimos que bendigas a cada hermano y a cada hermana, que tu amor, Señor, se derrame en nuestras vidas, que tú proveas lo necesario, Señor, lo que alguien esté necesitando. Si es la salud de un ser amado, por favor, Jesús, haz ese milagro que están anhelando. Padre de la gloria, yo te ruego con todo mi corazón que tú hagas milagros creativos. Señor, hasta allá a California envío palabra de sanidad para el pastor Rey. Yo te pido que bendigas al pastor Rey Mora, Señor, que él esté sano para la gloria de Jesucristo. Tú has hecho un milagro en él y sé que ese milagro va a ser perfecto y completo. Señor, yo bendigo todo el aparato circulatorio de ese siervo tuyo, Señor, y te ruego que tú lo sanes. De igual forma te pido, Señor, por la hermana del pastor José, por su hijo, Padre. Yo te pido que tú hagas un milagro también perfecto en él y que todo cáncer, Señor, sea quitado de su cuerpo, de su cabeza, en el nombre de Jesús, de cualquier área de su cuerpo. Yo bendigo, Señor, a ese varón y te pido que él sea sano, Señor, por el poder de Jesucristo. De igual forma bendigo a nuestro hermano David y te suplico, Señor, que tú le quites el problema que él tiene en su cabeza y que él quede completamente libre de todo problema en su cerebro y que él quede sano completamente por el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú siempre nos oyes y siempre, Señor, escuchas nuestra súplica.
Y esta noche también declaro sano a mi hermano Otto. Y te pido en el nombre de Jesús que la sanidad divina venga sobre él. Te pido que su presión se normalice y que el Señor sea libre de toda hipertensión. En el nombre de Jesús. También enviamos palabra de sanidad a nuestro amado pastor. Y te rogamos que todo ese malestar que él está sintiendo en su cuerpo sea quitado por el poder de Jesucristo. Lo declaramos sano también por el poder y las llagas de Cristo. Gracias, Señor, porque tu nombre es poder. Gracias porque tu sangre nos concede el favor divino. Gracias porque tú siempre nos oyes, siempre nos escuchas. Estás atento a nuestro clamor. A ti clamamos, Jesús. A ti clamamos, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias porque tú estás obrando esos milagros que tanto anhelamos ver. Padre, provee para la familia Raudales, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, a nuestro hermano Rudy Jiménez. Ayúdalo en el nombre poderoso tuyo, Señor. Que todo lo que nuestro hermano Julio pudo haber perdido, lo recupere por tu poder, por tu sangre preciosa lo pedimos, Señor. En el nombre poderoso tuyo, Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén.
engañaba a las personas, y este apóstol vino y lo dejó ciego. Le dijo, estará ciego un tiempo, y lo dejó ciego. Y el cónsul, el procónsul, el que estaba ahí, de ver eso, aceptó a Jesús, se convirtió. Ok, ahí dejaron a ese hijo de Satanás en su lugar. Ahora veamos a otro. En Hechos capítulo 8, versículos 18 y 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este tipo era otro mago que también se hacía grande dentro de la gente. Y él quería como apantallar a las personas con el don. Y quería lucrar con el don. Y entonces el apóstol viene y le dice que él va a perecer junto con su dinero, fíjese. Y le dice ahí, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y esto me llamó mucho la atención. Porque a muchos hijos del Señor les están diciendo que den dinero para que Dios les dé un don, una sanidad, o les resuelva un problema, o lo que tú decías de los pactos. Hermanos amados, no se dejen engañar. Uno no puede pagar con dinero el beneficio de un milagro. Uno no puede comprar indulgencias. Uno no puede comprar perdón, ni puede comprar la resolución de un problema con dinero dándolo a la iglesia. Por favor, uno da el diezmo porque es un mandato de obediencia y de bendición para nuestra vida. Pero hermanos amados, las ofrendas, el diezmo, eso no sirve para retorcerle el brazo a Dios y obligarlo a que haga un milagro para mí, o que me haga más rico. Por amor de Dios, no den el dinero de esa forma. Y no piensen que pueden comprar a Dios, porque Dios no está a la venta. Él se dio voluntariamente por nosotros y murió. Y el que necesite un milagro, si a Dios así le viene en gana hacer el milagro, lo va a hacer, porque Él es soberano y el Espíritu decide lo que hace. No podemos decirle a Dios qué hacer, lo hemos dicho hasta el cansancio. Es Dios quien nos dice a nosotros qué es lo que hacemos, qué debemos hacer. Entonces le dice el apóstol Pedro, ¿cómo se te ocurre pensar que vas a pagar por algo que no se puede comprar con dinero? Porque Cristo pagó un alto precio, por eso era una blasfemia. Ojo, porque muchas veces los siervos de Dios llevan a la iglesia a blasfemar con sus acciones. Uno da en la iglesia porque es un mandato de Dios. Dice, trae los diezmos al alfolí. Porque también el malo, sabiendo que uno tiene que darle a la iglesia, agarrar el dinero y decir uno, no, ¿para qué se lo voy a dar al pastor? Mejor lo administro yo para que no caiga en tentación el pobre pastor. Eso es un error tremendo. Porque uno debe hacer lo que dice la palabra. No lo que decimos los pastores, lo que dice la Biblia. Y ahí está bien claro qué es lo que hay que hacer. Y Dios bendice al dador alegre, al que da con gozo y con obediencia. Pero no por eso compramos de Dios lo que queremos. No es dar en la iglesia, no es para comprar la voluntad de Dios. Nadie puede hacer eso. Cristo pagó para que Él nos viera con ojos de amor. ¿Saben algo? El precio que Él pagó fue maravilloso, porque nos deja limpios delante de un Dios que es perfecto. Fíjense, nosotros no podríamos estar pero ni un milésimo de segundo delante de la santidad de Dios. Pero a cada vez que nos hincamos y oramos en el nombre de la sangre de Cristo, entramos a la misma presencia, al lugar santísimo, por Jesucristo. Porque a través de su sangre el Señor nos ve blancos, como dice Isaías. Él nos ve blancos y limpios como la nieve, porque así hace la sangre de Cristo en nuestras vidas. No debemos pensar que los milagros se obtienen por dar dinero. Jamás va a ser así, porque la Biblia lo enseña. No debemos dar dinero para que Dios haga un milagro. El Señor hace el milagro por amor. Hermanos, ¿acaso pagamos para entender que teníamos que recibir la salvación? Ahora, si la salvación fuera pagada, ¿cuánto creen que habría que pagar? Ni todo lo que hay en este mundo, ni juntando todo el planeta entero con lo que hay en él, podríamos pagar un minuto en el cielo. Solo la poderosa sangre de Jesús podía hacer eso. Entonces no se dejen engañar, porque ese es un abuso del don. Ahora, el tercero, y aquí termino, no usar los dones con amor. En 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo soy ruido, cuando lo que hago no lo hago en el amor de Dios. Alguien con un don de Dios tiene que usarlo con amor y con mucho cuidado y con mucha devoción a Dios. No piensen que el don es simplemente tenerlo y ahí está. No, el don tiene un valor muy grande en nuestra vida, porque en el cielo, hermanos, vamos a ver a grandes siervos de Dios conocidos en todo el mundo, recibiendo premios tan pequeños, porque lo que hacían no estaba basado en el amor que es Dios, sino lo hacían por su propia satisfacción o su autoengrandecimiento. Pero vamos a ver a siervos anónimos que van a recibir coronas y galardones tremendos, porque todos lo hicieron por amor, y en el anonimato total, pero lo hicieron con amor. Y a esos Dios los va a premiar. Ojo, porque el don al final va a traer un galardón y una corona en nuestras vidas al estar ya frente al Señor, en aquel tribunal donde el Señor va a repartir las coronas y los premios. Qué triste y bochornoso va a ser para muchos estar ahí parados y no recibir nada. Y que la Biblia dice que van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre le hablamos, en tu nombre. Dios les va a decir: nunca los conocí, hacedores de maldad. Incluso dice en otra parte: malditos. Eso es tremendo en la boca de Dios, porque es el único que puede usar esa expresión. Que cuando Dios nos encuentre un día, cuando nos llegue el momento de estar delante de Él, oigamos esas palabras de la Biblia: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Anhelemos que el buen uso del don de Dios nos sirva para oír esas palabras, que tanto nuestro talento como los dones sobrenaturales fluyan de nosotros, pero para glorificarlo a Él únicamente y edificar al cuerpo de Cristo. Vamos a orar entonces esta noche. Padre Celestial, yo te doy las gracias porque estás con nosotros siempre, porque hoy nos revelas esa verdad del don. Señor, por favor, que esos dones espirituales que tú repartes como tú quieres se manifiesten en todos los que estamos aquí presentes, Señor, y que amemos tener ese regalo de parte tuya y que lo utilicemos con todo nuestro corazón para glorificar tu nombre y para edificar la iglesia. Padre, yo te agradezco porque tú vas a revelar en estos días, vas a revelar al corazón de los que están aquí el don que tú les has dado, Señor. Y cuando ellos reciban esa revelación, porque yo oro para que se les revele para qué tú les diste el don que les diste, ellos pongan ese don a trabajar para ti, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos las gracias también por los diezmos y las ofrendas, y te pedimos que tú multipliques y bendigas a cada hora alegre en lo que está dando. Señor, gracias porque tú jamás te quedarás con nada. A la hora de dar, tú siempre ganas, Señor. Nos das la vida, nos das la salud, nos das la fuerza, el trabajo, todo viene de ti. Y por eso es un gozo tener 9 partes benditas y no tener 10 partes malditas. Gracias, Señor, porque una de esas 10 partes es tuya y 9 en tu gran misericordia son para nosotros. Señor, gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos bendices. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, entonces nuestras ofrendas y diezmos. Amén, Señor, y amén.